de conclusiones. Y yo les decía el otro día, el miércoles pasado, que íbamos a empezar a viajar juntos. Ustedes saben que cuando yo tengo la oportunidad y Dios me da la bendición de poder viajar y conocer algún lugar, trato de llevar la cámara para traer imágenes y para compartirlas con ustedes, que en definitiva son mi gente, son mi comunidad y demás. Pero hay mucha otra gente que también viaja y que nosotros estamos, en la medida de las posibilidades y que tengan ganas de hacerlo, pidiéndoles que nos cuenten sus viajes. Porque hay viajes que son realmente impresionantes. Como este que ha hecho Ricardo Uribe, a quien agradecemos su presencia esta noche. Ricardo, bueno, oficialmente gracias. Bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias. Y nos alegra tanto que un caruense pueda venir a contarnos su experiencia por este mundo tan extraño en el que vivimos. Y te fuiste a un lugar realmente impresionante. Impresionante. Mira, Tony, ante todo, bueno, te agradezco esta oportunidad de poder mostrar un poquitito lo que hice, que creo que es algo muy interesante, es una experiencia realmente muy interesante, y un poco me interesa realmente transmitirla, porque creo que está al alcance de toda la posibilidad. Simplemente yo siempre digo, hay que tener ganas de hacer las cosas, perseguir un sueño, y realmente si lo perseguimos, normalmente lo llegamos a cumplir. Este era un sueño muy difícil, algo que realmente me interesaba muchísimo lograrlo. Lo peleé muchísimo porque son momentos muy duros para hacer este tipo de viaje, pero si yo perdí esta oportunidad, se hacía exclusivamente en grupo, porque no se puede hacer en forma individual. Así que si yo perdí esta oportunidad, creo que nunca más iba a tener posibilidad de ir a este tipo de lugares, que concretamente yo visité Nepal, que Nepal... Vamos a ir viendo mientras vos hablas de algunas fotos. Sí, cómo no. ¿En Nepal me decías? Bueno, Nepal, cuya capital es Katmandú, que es una ciudad increíble, es mágica, muy conocida en la época los años 70, los años 60. Te iba a decir eso. Sí, hay una película, ¿no? También. Hay películas, Los Caminos de Katmandú. Bueno, Katmandú es una ciudad increíble, extraordinaria, muy mística, donde se mezcla... ¿Acá dónde estás? Eso es un rickshaw, es el típico taxi que usan en Katmandú. Parece muy inhumano, pero realmente la necesidad de llevar gente es tanto que les interesa muchísimo llevar al turismo en ese tipo de taxi que se llaman rickshaw. Ahí lo tenés en el monitor. Sigue siendo Katmandú. Eso es un templo típico de ellos, que hay en todas las esquinas, hay templos de ese tipo, de esa naturaleza. ¿La religión budista? La religión es fundamentalmente en Nepal es hinduista, o sea, hindú, pero hay una mezcla muy rara de religiones, muy difícil de entender. También el budismo está mezclado y son muy respetuosos de todas las religiones. Hay acá católicos. Con dos personajes increíbles. Sí, estos son los típicos gurú, son los personajes religiosos que se encuentran permanentemente en todas las calles de Katmandú. Baja un poquitito la cámara si yo voy poniendo las fotos en la... Bueno, este también es un templo de Katmandú, que hay muchísimos, ya te digo, cada 2 o 3 cuadras hay un templo, son muy religiosos, viven prácticamente... el colorido y todo, el colorido, ¿no? Sí, no, realmente es increíble. Esto ya es bueno, ahí arrancamos, ese es el principio de nuestra bicicleteada. Yo quiero comentar un poco la bicicleteada, o sea, nosotros hicimos un raíz de bicicleta, fue un poco... queríamos cruzar la cordillera del Himalaya, que sabemos es la cordillera más alta del mundo. En Nepal inclusive ya hay 8 picos de más de 8.000 metros de altura, entre los cuales está el monte Everest, que lo visitamos también. Después vamos a ver fotos ahí, que llegamos caminando hasta el monte Everest. Hicimos total unos 1.200 kilómetros en bicicleta, que no son pocos porque, hicimos mucha montaña, con desniveles tremendos. Esa, si levantás un poquito la cámara, va a ver, esa es la frontera con China ya. Ah, mirá vos. Esa es la frontera con China. Los chinos no nos trataron bien, ¿no? Realmente nos trataron muy mal. ¿Pasaron a China? Pasamos a China y tuvimos algunos problemas en la frontera con China. No así los nepalíes o los hindúes, que nos trataron muy bien. Eso es típico de ellos. Hay una majada impresionante de cabras en el medio de la ciudad. Ahí está mi bicicleta, esas son cabras. En plena ciudad, una ciudad de 400 y pico mil habitantes, hay una majada. Bueno, es muy típico de eso.
Este es un puente de la travesía en bicicleta que hicimos, un puente que teníamos que cruzar colgante en un río muy profundo. ¿Qué cantidad de kilómetros me dijiste, Ricardo? Total hicimos 1200 kilómetros. Impresionante. En montaña lo difícil, ahí tenemos ya montaña muy alta, estábamos a 5.000 metros, 4.000 metros de altura y llegamos... Andar en bici de arriba debe ser Sí, bravo. no, bravísimo. Realmente la falta de aire y de oxígeno es notable. Llegué con unos cuantos kilos menos porque no te induce a comer. O No, sea que yo tendría que hacer un viaje a la India. vendría bien. Yo tendría que salir en bicicleta de acá, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos, la montaña, toda la cordillera del Himalaya. Ese fue el desafío, cruzar la cordillera del Himalaya. Y bueno, lo logramos. ¿Lograron cruzar todo? Sí, llegamos de Katmandú a Lhasa, que es la capital del Tíbet. Esos son pasadas de los caminos, Sí, todo los ripio. lugares. Eso que vas a mostrar es el yak. Ajá. Es un animal típico de los tibetanos. Con eso le da carne, leche, el cuero. Estoy montado en un Ahí está yak. montado. ¿Son mansos? Sí, sí, porque los usan para todo, inclusive para el transporte, para tirar un arado, que son arados tipo mancero o arados tipo subsoladores. No pudiste colocar nada, ¿no? No pude vender nada. No. Debe estar bravo ya también. Esos son los típicos tibetanos. El tibetano es una gente muy castigada. Hoy están invadidos por los chinos, por eso los chinos son los que tienen, desde el año 59, invadieron ese país que era independiente y es parte de China. ¿Conociste a algún monje de esos famosos monjes Sí, tibetanos? sí, conocimos ¿Estuviste en muchos esos monjes, lugares? estuvimos en Lhasa, pero no pudimos filmarlo porque no nos permitieron filmar dentro del Palacio Potala, no nos permitieron filmar, pero conocimos, sí. Esto estás con una mujer y otra vez con él. Sí, no son muy lindas, así que... pero Sí, bueno, tranquilo, puede ir cualquier marido el tibetano tranquilo. también es gente muy noble, gente... Bueno, eso es una imagen del budismo, es una imagen de Buda. Qué bonito está. Ese templo, por ejemplo, lo pudimos fotografiar, pero son muy pocos templos que se ¿Qué pueden te fotografiar. permiten? También ahí es una parte de un templo, de un monasterio budista. Es una foto también, eso está todo en el Tíbet, en la China. Hoy es China. Oye, che, Bueno, es parte del ahí es donde es camino. el Dalai Lama, ¿no? Sí, el Dalai Lama actualmente es un poco el Palacio Potala, que ahora lo vamos a ver. Ahí estamos, es toda parte del rey en bicicleta. El Palacio Potala, el Dalai Lama no está más. Mira, detener un poco esa imagen, porque Sí. te voy a comentar algo. Esa imagen es del monasterio de Rangbu. Ahí pasamos una noche, pernoctamos 2 noches, estuvimos durmiendo ahí. Es el monasterio más alto del mundo, es también budista. Nos permitieron entrar porque íbamos en grupo, éramos 15 en total. Eso que se ve ahí atrás, esa montaña blanca. Esa montaña blanca es el Monte Everest. Por eso te decía que detenga un poco, porque te hacía poner la piel de gallina estar frente a tremendo coloso de hielo, porque es todo hielo. El más alto del planeta. Es el más alto del planeta, tiene 8.848 metros, Qué fantástico. pero esa cadena montañosa tiene más de 25 picos de 7 y 8.000 metros. Qué bárbaro. O sea, la cadena montañosa, es el techo del mundo, ¿no? Esa es parte del Monte Everest. Tuvimos que caminar 17 kilómetros a 5.600 metros de altura, o sea, nos faltó muchísimo el aire, mucho frío. Hasta 5.600 metros llegaron de altura. Estábamos caminando allí, 12 grados bajo cero. Uy, todo un sacrificio este viaje. Fue un sacrificio, pero vale la pena. Sí, seguro. Justamente mi comentario un poquitito porque creo que vale la pena este tipo de cosas. Bueno, ese es nuestro destino final, que era Lhasa, que es la capital del Tíbet, y ese es el famoso Palacio Potala, es un templo impresionante. También Aquí es donde debería estar. Bajá un poquitito la cámara. acá debería estar el Dalai Lama, pero el Dalai Lama hoy está exiliado en la India. Claro. Y ese palacio está hoy, digamos, invadido por chinos. Para darte una idea, ese palacio tiene 13 pisos de alto Ufa. y no sé la cantidad de metros de profundidad en subterráneo, y a su vez tiene 400 metros de frente y 400 de fondo, o sea, tiene 4 manzanas completas, es impresionante. Sí. Ahí nos permitieron visitarlo porque íbamos en grupo. Y Acá está con un compañero. detener esa imagen porque es interesante. ¿No? Bueno, te quería comentar, el Palacio Potala nos permitieron visitar porque íbamos en grupo tipo deportista, y nos permitieron entrar. No pudimos sacar fotos adentro ni tampoco filmar. Ese muchacho que está conmigo es Mariano Lorefice, es un personaje muy especial, tiene recorrido más de 150.000 kilómetros en bicicleta por el mundo.
Y bueno, ha recorrido todo el ¿Argentina? mundo en bicicleta, es argentino, vive en La Plata y bueno, es un personaje reconocido en el mundo del ciclismo, en lo que es cicloturismo, sí. Esto se llama cicloturismo, lo que hicieron Cicloturismo. ustedes. Se organiza así. Se organiza como cicloturismo, actualmente está por todo el mundo. Incito un poco a la gente y a los jóvenes fundamentalmente que se vuelquen a esto y me gustaría conversar mucho de ahora tema con vamos a ellos. hablar de eso. Ese sigue siendo el Palacio Potala. Ese es el Palacio Potala. Este, Este es el Palacio Potala en una terraza, afuera nos permitían sacar fotos. Quería mostrar un poco los típicos techos, que eso es oro y bronce y cobre y metales. Por decirte algo, hay una tumba de un Dalai Lama que tiene más de 2.700 kilos de oro. Nada, es increíble, es una cosa. Bueno, eso ya es parte de India, ¿eh? Eso es Nos India. estamos yendo hacia la India, que también la visité. Seguimos con, espera, este, También eso, Eso es todo. India. No, eso también es Tíbet. el Tíbet con su típico rickshaw, los taxis de allá, que los vale la distintos pena. tipos de transporte de Ricardo. Subí un poquitito ahora, si pueden ver a Bueno, Ricardo arriba del... Ese es parte de la India también. Tuvimos para llegar a un fuerte, el Fuerte Rojo, en Agra. Tuvimos que hacerlo a lomo de elefante, son 2,5 kilómetros que teníamos que viajar al elefante. Bueno, también una experiencia que valió la pena. Es una experiencia muy interesante. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares? Bueno, ese también, bueno, es para hablar horas. Ese es un palacio donde el harén de mujeres del sultán en la India se ubicaba ahí para ver los espectáculos de la calle, para no estar contacto con la gente, pero sí poder ver los estos son los famosos espectáculos. lugarcitos Eso es una con fachada rejas, nomás. claro. Es una fachada, porque si ves del otro lado es nada más que Son todo como balcones. habitaciones donde cada una de las mujeres del sultán tenía suerte. El sultán tenía más de 100 mujeres. Ah, sí, una suerte bárbara. Y sí, Yo había tengo que, una y me tiene como loco. había que aguantarla, claro. Y bueno, eso vale la pena también. Esto es divino. Y este es el famoso Taj Qué Mahal divino que es. en Agra. Es uno de las maravillas del mundo, de las Sí, 7 sí, maravillas las 7 que maravillas hoy del hay en el mundo mundo moderno. moderno, sí. Ese Taj Mahal vale la pena, es todo un edificio, es una tumba, es un mausoleo de mármol, es el monumento al amor, mármol blanco, todo mármol blanco, es increíble. Ahí está la tumba no solamente de la mujer amada, que el Marajá en ese momento lo hizo, sino también él fue enterrado ahí. Él también, sí. Están las dos tumbas. Mira qué bonito. Ese es en el Tíbet, ese es es una entrada de un templo también, sí. Y acá estás con otro Y acá está con otro gurú, nos hicimos muy amigos. Me imagino. ¿Y con el idioma cómo te arreglabas? Un espectáculo. Sí, si te arreglabas vos, El como inglés arreglar en mío, Estados les Unidos, bárbaro. agradezco a mi teacher, el inglés mío es extraordinario, pero bueno, a la seña y como morisqueta no entendíamos. Eso es muy Qué típico fantástico. del sistema de ¿Puedes acercar un transporte. poquito este plano a ver si lo podemos tomar más de cerca? Del Mirá sis- la carga que se lleva el tipo. Sí, del sistema de transporte de ellos, eso lo ves permanentemente, ese es en las calles de Nepal y de India, lo ves Yo decía esta permanentemente. mañana, nos quejamos en Argentina, pero de muchas cosas tendríamos que estar Sí, realmente, tranquilos, realmente. ¿no? Y más en esta clase de países. Bueno, eso es Valle de Camandú, esos todos son arrozales, producen mucho. Ahora te voy a comentar lo típico. En la cadena del Himalaya, que es tan alta, separa muy bien, digamos, la parte sur de Nepal y la India. La parte sur de Nepal y de la India lo separa muy bien vienen los vientos cálidos y húmedos del mar Índico. Habría que tener un mapa para ubicar bien a la gente. Y cae, es muy húmedo y llueve muchísimo, entonces es muy selvático, con mucha producción de arroz, de legumbres, de hortalizas, etcétera, etcétera. Del otro lado de la cordillera es todo lo contrario, es una barrera impresionante. Del otro lado de la cordillera es totalmente desértico, muy frío, hemos tenido días de 12 y 15 grados bajo cero. Yo decía que dormíamos en la carpa y a la mañana amanecíamos con la cantimplora de agua congelada, no podíamos tomar agua, pero porque es muy frío, muy desértico. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Todo en carpa? No, ¿O nosotros van parando? gran parte en carpa, estuvimos en total 19 días en bicicleta, de los cuales, por decirte algo, estuvimos 7 días sin podernos bañar, porque los ríos, que contábamos con los ríos, pero eran totalmente congelados, o sea, no podíamos hacerlo. Y bueno, por ahí lográbamos entrar a un hoteles que eran 17ª estrella. Pero ya era un confort, dormíamos en cama por lo menos. Pero bueno, ya te digo, parece todo un sacrificio. ¿Total cuántos días? En total yo estuve 45 días.
en los 3 países más Holanda y Francia, pero de bicicleta hicimos 19 días. En esos 1.200 kilómetros nos llevó 19 días. Y digamos, la gente, las comunidades, ¿cómo los ven? ¿Están acostumbrados a este tipo de cosas? Sí. Están acostumbrados. El cicloturismo es muy común, es una zona muy especial. Hoy el Tíbet, es más, ahora cerraron la frontera totalmente. Hoy no podremos pasar, por ejemplo. Llegó un email donde informan de que las fronteras se cerraron totalmente, en este momento. ¿Y por qué? ¿Hay problemas? Hay problemas, bueno, además de este problema de Afganistán, que está muy cerca, a su vez hay problemas donde hay movimientos maoístas y de los cuales van en contra del gobierno, pero son movimientos donde realmente se juegan la vida. ¿Dentro del Tíbet? No, en el Tíbet no, esto estoy hablando de Nepal y del norte de la India, fundamentalmente de Nepal, sí. Se cerró la frontera entre el Tíbet, o sea, entre la China y Nepal, actualmente. ¿Con la comida, Ricardo? ¿Cómo te Bueno, la comida, ahí que bajé esos 10 kilos. La comida no es bastante insoportable para nuestras costumbres. En el sentido, son comidas muy vegetarianas. Por empezar, la carne, por ejemplo, en lo que es India y Nepal prácticamente no se come. La vaca se considera sagrada, realmente es así. Habita en todas las ciudades, en pleno centro de ciudad, habita como entre la gente, mezclada entre la gente, nadie lo toca. Lo mismo el cerdo, porque se entiende que hubo una reencarnación de Shiva, una de las diosas de los hindú, una reencarnación en una oportunidad hace siglos en una vaca y por eso se considera sagrado, lo mismo el cerdo. Entonces, carne prácticamente no se come mucha hortaliza, pero ellos comen todo picante, es una cosa tremendamente insoportable porque es un picante, de verdad, es un picante terrible, todo es picante, es una cosa... Y bueno, nos cuesta soportar esa comida de ellos, pero bueno, la comíamos igual, todo mucho en base de arroz, que es el sustento y le da mucho volumen de comida y hortalizas, pero se come, eso no pasa nada. Yo digo que India y Nepal, a pesar de que aparenta haber miseria, es el sistema de vida de ellos, es un sistema muy especial donde viven en la calle, mezclados con las vacas, el cerdo, el estiércol de los animales, la gente vive descalzo, con harapos arriba, pero no les interesa porque están muy lejos, la mayoría de la gente está muy lejos de todo lo que es material. Ellos son muy espiritualistas. Son muy espiritualistas y viven rezando. Llegamos hasta, por ejemplo, en la India, en tren, hicimos más de 3.000 kilómetros en tren, viajábamos de noche porque dormíamos en tren, en eso están avanzados más que nosotros, y aprovechamos haciendo kilómetros y llegábamos, por ejemplo, a Varanasi o Benares, que es la ciudad sagrada de la India, donde está el Ganges, donde hacen todos esos rituales en el río sagrado de ellos, tiran inclusive los muertos, los queman y los tiran, ahí se bañan, toman ese agua, en fin, es muy especial para el occidental, para nosotros muy difícil de entender y, por supuesto, creo que no soportaríamos vivir mezclados ahí, o nos costaría muchísimo adaptarnos a ello. Pero para ellos es algo muy común y que hay una cosa, tanto el tibetano como el nepalí, como el hindú, ríen mucho, se ríen, sonríen. Son felices. Ellos son felices, vos los ves bien, no pretenden nada de la vida, vivir, ellos se reencarnan, a su entender, se reencarnan en nuevas vidas y así viven felices. Yo creo que a nosotros nos cuesta reír, actualmente más que nunca, nos cuesta reír como se ríen ellos realmente. Sí, están como en otro planeta, ¿no? Un planeta espiritual. Están en un planeta espiritual, es increíble, hay que entenderlo. ¿Qué fue lo más insólito que te pasó? Vos que sos un tipo de por sí de situaciones insólitas siempre. No, ¿qué fue lo más mirá, gracias. divertido, lo más extraño? ¿Qué te acuerdas? Esa bicicleteada, sabíamos que iba a ser muy difícil. Sabíamos que teníamos que luchar fundamentalmente contra la altura. Había días que hacíamos, por ejemplo, 130 kilómetros de bicicleta y teníamos 70 kilómetros subiendo permanentemente o bajando, y a 5.000 metros de altura falta mucho el aire. A mí físicamente no tuve problema, gracias a Dios, porque cada organismo reacciona de una manera. Hubo gente que tuvo, con mejor preparación física quizás, tuvo problemas muy serios que prácticamente no pudo andar.
Y ¿Y bueno, en ese momento cuando pasa eso, qué pasa? ¿La dejan a la persona en una ciudad? no, teníamos un apoyo de un camión donde teníamos la comida, el agua potable, después se nos había terminado el agua potable, teníamos que potabilizar con yodo y pastillas potabilizadoras, y bueno, no era un agua exquisita, pero es lo único que teníamos y tomábamos ese agua. Y bueno, ese camión de apoyo, cuando la gente no podía más, a veces se retrasaba mucho, un poco lo obligaban a subir al camión y transitar en camión ese día. Por ahí en la montaña te distancias mucho de grupos que se iban capaz que 5 o 6 kilómetros, 7 kilómetros adelante de los más ¿Son reservados. grupos mixtos de hombres y mujeres o son solamente hombres? Mira, en total fuimos 15, de los cuales 12 eran argentinos, en los cuales iba una mujer argentina, una chica de Tres Arroyos que anduvo bien, después abandonó la última parte, pero anduvo bien, y una chica de Austria, y un señor de Italia y un muchacho de España, de Barcelona. Así que fuimos un lindo grupo, realmente un grupo extraordinario. Qué experiencia increíble, ¿no? Sí, una experiencia extraordinaria, eso vale la pena y tengo proyectos, por eso quiero un poquito transmitir esta experiencia, porque creo que hay mucha gente joven que puede llegar a hacer mejores todavía cosas. Yo el año que viene quiero llegar a Machu Picchu desde La Paz. No son tantos kilómetros, me gustaría hacerlo en grupo, con algún grupito caruense, y bueno, si se puede hacer la idea, no es una cosa, este cicloturismo se vive en carpa y demás, es muy especial, se hace digamos, no se necesita tanto dinero para hacerlo. Yo te iba a preguntar si es muchas caro. ganas simplemente de hacerlo y ganas de divertirse. O sea, no es una cosa muy cara, inaccesible, digamos. Uno Para se nada, imagina ir a para nada. Oriente. Si no, Doni, sabés que a mí no me sobra nada, no lo voy a poder hacer, por Claro. supuesto. Ricardo, y digamos así, en la cuestión humana, vos me vas contando cómo vives con la gente. ¿Hay otro tipo de gente, digamos, hay una gente más occidentalizada o todo el mundo es así como vos lo contás? ¿Vos te referís a la gente que vive ahí? Sí. No, mira, ahí está muy marcado, inclusive está muy marcado digamos, la gente típica de ahí, que es el tibetano, en la zona del Tíbet, en la China. Hoy es China, insisto, está invadido por chinos, hay muchos chinos y casi todos militares o gente del Estado, estatales, porque ese país fue invadido, ya te digo, en el año 1959, hubo más de 1.200.000 tibetanos que murieron, se destruyeron más de 6.000 templos tibetanos, eso es una cosa increíble. El tibetano no se lo perdona al chino, pero no tiene posibilidades de ninguna manera de poder recuperar su país, ni siquiera su líder, que es el Dalai Lama, que está exiliado en la India, puede volver, porque el chino no tiene ni siquiera intención ¿Cuál es de la volver. intencionalidad, digamos, cuál es el interés de China en el Tíbet? Mira, evidentemente debe ser un punto muy estratégico. Esas son zonas muy conflictivas, viven en conflictos bélicos permanentemente, son zonas muy conflictivas, y debe haber seguramente, y se comenta que es así, debe ser un punto muy estratégico, militar, por supuesto, ¿no es cierto? Calculá que ahí en esa zona hay países muy conflictivos como Pakistán, Afganistán, la India misma, Rusia, Mongolia, en fin, y todos esos nuevos países que pertenecían a Rusia que están por ahí. Sí, sí. Entonces es un punto muy estratégico y China evidentemente no tiene ninguna intención de volverlo a su gente, ¿no? Bueno, después por ejemplo, la India y los nepalí son gente, actualmente tienen algunos movimientos de conflicto internos también bastante grandes, tales así que por eso cerraron las fronteras, pero o sea, está el hindú o el indio, que son más de 1.600 dialectos y es un gran país, muy republicano, tiene una gran democracia, pero son todas, digamos, sectores con su idioma, con su costumbre, con sus religiones, y no se nuclean prácticamente, si bien es un país, pero no se nuclea. Tal es así que su idioma, se puede decir, oficial es el inglés,
también recordamos que India estuvo invadida, o mejor dicho, en poder de los ingleses hasta hace no muchos años. O sea que es el idioma oficial y que nuclea un poco a toda esa cantidad de tribus que ese país. Es un país que mezcla lo moderno, tal es así que tiene su bomba atómica, sus centros nucleares y su gran modernidad, con su sistema de vida antiquísimo. Viven todavía con un sistema de vida del siglo XV, del siglo XVI o anterior. Sus religiones son muy anteriores a Cristo, en fin, es un país muy especial. Vos tenés videos de todo esto también. Yo tengo filmaciones. Sí. Las filmaciones que posiblemente sean en NTSC, las vamos tomémonos una semana para transcodificarlas a PAL. Y yo te invito la semana que viene que vengas a mostrarnos las filmaciones y a contarnos sobre las filmaciones más cosas. ¿Te parece? Mira, Doni, con muchísimo gusto. Yo dije que me interesa transmitir esta experiencia. No quiero resultar plomo y pesado porque estoy muy entusiasmado. No, yo me quedaría hasta cualquier hora, pero es el cumpleaños de Patricia. Sí, pero es realmente para estar horas hablando de este tema, porque es apasionante todo lo que alcancé a vivir. Agradezco a la vida poder haberlo podido hacer. Y bueno, un poco vuelvo a insistir a todo el mundo que poniendo un poquito de gana, voluntad y deseos y un poco de espíritu de aventura y mezclar un poco el deporte con la aventura, con el turismo, se pueden hacer este tipo de cosas. Lo puede hacer mucha gente, hay gente con más posibilidad de hacerlo y lo puede hacer. Y bueno, me gusta transmitir esta experiencia realmente, fundamentalmente a todos los chicos jóvenes que... Poner más un grupo de chicos de Carver. Sí, tengo ganas de hacer algo así. Yo si no llego para cuando ustedes arrancan, empiecen, pero en bicicleta es algo que algunos me lleven en el portaequipaje. Bueno, Doni, así que bueno, la invitación, si no le resulto muy plomo, con mucho gusto. El miércoles que viene, sí o sí. Nos juntamos en la semana para poder... porque el material es de cámara chiquita y lo tenemos que transcodificar. Sí, encantado, con mucho gusto. Lo hacemos en la semana juntos, el lunes o martes, y el miércoles venís a contarnos y a mostrarnos las imágenes, que todavía va a ser más amplio. De ya, muchísimas gracias. A vos, Ricardo, y felicitaciones por este gustito en la vida que uno a veces no recapacita en dárselo, ¿no? Exacto. Cuando tiene la posibilidad. Hay que hacerlo. Gracias. Gracias, para vos por haber venido. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes porque tenemos